primero, pues un aplauso para todos ustedes porque se toman un tiempo para poder venir a aprender algo diverso, para poder, a lo mejor ya lo conozco, pero vengo a reforzar lo que ya sé. Y entonces, muchas felicidades para ustedes. Antes de que nosotros empecemos a hablar de cómo tenemos estas 26 formas de poder liberar a una persona, nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender que para cada uno de los asuntos de esas 26 formas para liberar a una persona, tenemos algo que se llama teoría del caso. Tenemos que entender nosotros una teoría del caso, porque nuestra teoría del caso va a ser fundamental después de analizar la carpeta de investigación, después de tener ya la causa penal, podemos saber y podemos estructurar una teoría del caso. Y entonces todos dicen, ay, qué hueva, güey, yo no quiero saber, no me interesa la teoría del caso. Por supuesto que es importante. Entonces, antes de que nosotros pasemos, tenemos que saber teoría del caso. Y para esto de la teoría del caso, se les van a compartir algunas diapositivas que ahorita mi querida hija, con la que escribí mi segundo libro y estamos terminando el tercero, licenciada en Derecho, aunque es derecha, bueno, más o menos, es lo que va a hacer. Sale. Teoría del caso. La teoría del caso, ¿qué es? Nosotros nos tenemos que preguntar, primero, una teoría del caso es una estrategia metodológica en la cual tiene que tener 3 puntos principales: lógico, argumentativo, ordenado, razonado. Y esta teoría del caso tiene que basar sobre un hecho penalmente relevante. Ahora, voy a hacer una pausa en un hecho penalmente relevante. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder obtener la libertad de nuestro representado, tenemos que basarnos en la querella. Y entonces en la querella tenemos nosotros que identificar perfectamente cuál es el hecho penalmente relevante. Es decir, si ese hecho penalmente relevante también encaja con la tipicidad y encuadra con los elementos positivos del delito. ¿Qué es delito? Conducta. ¿Qué es delito? Conducta típica, antijurídica, culpable y punible que le van a atribuir a una persona. Entonces nosotros tenemos que, antes de pasar a ver cómo lo vamos a detener, tenemos que saber qué es delito y cuál es el hecho penalmente relevante. Cuando nosotros identifiquemos el hecho penalmente relevante, que ustedes también lo van a identificar como algo que se llama presupuesto fáctico. Eso sí, anótenlo, es muy importante. El presupuesto fáctico tiene que ver con la teoría del caso y el presupuesto fáctico es día, hora, mes, año, hecho penalmente relevante, agravantes y atenuantes. Voy a repetir. Dentro de esta teoría del caso es... Acá están algunas infografías, pero ahorita se las ponemos. Vete para allá, vean. Teoría del caso, estrategia metodológica, la cual debe ser lógica, ordenada, razonada y debe de contener un planteamiento del hecho penalmente relevante. Y entonces, en esta teoría del caso, encontramos 3 factores importantes: presupuesto fáctico, presupuesto jurídico y presupuesto probatorio. Y repito, presupuesto fáctico. El presupuesto fáctico es día, mes, año, día, mes, año, hora, lugar. Con mayúsculas le ponen hecho penalmente relevante, agravantes, calificativas. Este es el presupuesto fáctico. El presupuesto fáctico lo vamos a encontrar en la querella. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en una carpeta de investigación es revisar el presupuesto fáctico, porque si la conducta que le está el sujeto activo reprochando al sujeto, el sujeto pasivo al sujeto activo, no es delito, pues desde ahí no lo vamos a llevar. Después les dije que también es presupuesto jurídico. ¿Qué compone el presupuesto jurídico? El presupuesto jurídico lo compone
la conducta. Esta conducta, recuerden que puede ser de acción, omisión o comisión por omisión. Repito, conducta, y esta conducta lo dividen en tres y puede ser por acción, omisión o comisión por omisión. Dentro de este presupuesto jurídico también vamos a encontrar algo muy importante y se llama forma de consumación. Así anótenlo, pónganlo con negrito. Formas de consumación. ¿Formas de consumación de qué? Formas de consumación del delito. Y entonces hay 4 formas de consumación del delito. Forma número 1. Instantáneo. 2. Permanente. 3. Continuo. 4. Continuado. Dentro de este mismo presupuesto jurídico, vamos a encontrar la imputación subjetiva objetiva también vamos a encontrar el dolo o la culpa vamos a encontrar un resultado y el resultado se divide en 2, resultado material formal e informal. Y por último, dentro de este presupuesto jurídico, vamos a encontrar la autoría y participación. Pausa en lo que descansa su mano tantito. A ver, vamos a trasladar nuestra mente y saber en dónde encontramos de manera práctica el presupuesto fáctico. De manera práctica, y en una audiencia, ¿dónde escuchamos el presupuesto fáctico? Formulación de imputación. Ok, una. ¿Dónde más escuchamos el presupuesto fáctico? En la acusación. En la acusación, artículo 334. Formulación de imputación, artículo 300 con detenido, 309 sin detenido, 310. ¿En dónde más escuchamos el presupuesto fáctico? En el auto de apertura. En el auto de apertura, el tribunal, ya sea colegiado por 3, o sea, unitario por 1 o 1, empieza el juicio describiendo y narrando la presidenta el presupuesto fáctico, el hecho penalmente relevante. En esos momentos del 211, que es la etapa del procedimiento, vamos a encontrar el presupuesto fáctico. Ahora, ¿en dónde escuchamos el presupuesto jurídico? De manera práctica. Solicitud de vinculación a proceso. Recuerden ustedes, cuando estamos en la etapa inicial, el Ministerio Público primero solicita formular imputación. Después de que solicita formular imputación, viene aclaraciones o precisiones, artículo 69. Después de aclaraciones y precisiones, el derecho de declarar o guardar silencio. Después de el derecho de... Por ahí, ¿no?
Después de declarar o guardar silencio, entonces le dicen, ¿algo más, Ministerio Público? Y dice, sí, solicitud para vincular a proceso. Y entonces, en la solicitud de vinculación a proceso que hace el fiscal, viene el presupuesto jurídico. Y ustedes lo han escuchado, en audiencias lo han escuchado, solamente que luego no identificamos en qué parte o por qué está haciendo eso el agente del Ministerio Público. Porque entonces en el presupuesto jurídico vamos a escuchar, después de la formulación de imputación, vamos a escuchar el fundamento legal, vamos a escuchar la forma de participación, vamos a escuchar si el delito fue instantáneo, continuo, continuado, permanente. Vamos a escuchar también qué tipo de conducta, si fue por acción, omisión, comisión por omisión. Entonces, para que identifiquemos la teoría del caso, el presupuesto jurídico lo encontramos en primer lugar en la solicitud de vinculación a proceso. Segundo lugar, de nuevo en la acusación, escrita, recuerden que en la etapa intermedia se divide en dos, fase escrita, fase oral. Dentro del 334, que viene la acusación por parte de la gente del Ministerio Público, viene dividida esa acusación, y esa acusación viene dividida entre hecho y el jurídico, y dentro de la parte jurídica va a venir eso, forma de consumación, delito, fundamento. ¿En dónde más lo encontramos? En la clasificación jurídica preliminar que hace la fiscalía cuando imputa. ¿Ok? Eso ya le estamos diciendo, pero no en la imputación, sino en la solicitud de vinculación. Pero bien, gracias por participar. Todos participen, chingo, porque si no, esto se da medio de hueva. Sale, quedamos. En la etapa inicial, ahí lo ocupamos, ¿ok? El presupuesto jurídico, ¿va? Dentro de esa misma etapa inicial, ¿dónde lo vamos a ocupar? Solicitud de vinculación, ya quedamos. Una. ¿Qué otra? Piensen. Y lo ocupamos en una forma para poder liberar a nuestro representado. En la medida cautelar. La medida cautelar no tiene que ver única y exclusivamente con el delito. Recuerden que la medida cautelar en términos del 153 son 3 riesgos procesales. No tiene que ver con el delito. Que luego es una jalada, cabrón, la neta, y por eso se lo pones, ¿no? Aunque te dicen que el 19 constitucional y hay un catálogo, pero más o menos, en otro, en una forma de poderlo liberar. Si nosotros nos queremos ir y liberar a nuestro representado por una suspensión condicional, el artículo 192, fracción primera, te dice que el delito no puede rebasar de 5 años en su media aritmética. Entonces, ocupamos el mismo presupuesto jurídico que el Ministerio Público le solicitó y que fue vinculado. Ahí también ocupamos la teoría del caso en el presupuesto jurídico. ¿Dónde más? Pues obviamente en artículo 184, fracción primera. Y esto se llama acuerdos reparatorios. Porque entonces ya te vincularon y dices, puta, ¿y ahora qué chingados hago? Forma de liberar a mi representado, ocupo en la teoría del caso presupuesto jurídico y me voy. Ah, pues el Ministerio Público dijo que fue un robo de vehículo. Y entonces, híjole, la penalidad no me alcanza para una suspensión. No, pero entonces nos vamos al presupuesto jurídico con el cual fue vinculado y fue sin violencia porque no hay agravantes. Y entonces, ¿qué crees? Un acuerdo reparatorio y vámonos, papá, sin antecedentes penales. Entonces, por eso es fundamental, no estamos para nadie ahorita, es fundamental que nosotros entendamos la teoría del caso, que sepamos que la teoría del caso en un presupuesto fáctico dentro del 211 en donde lo acomodamos. Punto número 2, el presupuesto jurídico. Es fundamental que nosotros conozcamos qué es un presupuesto jurídico. Ya descansó su mano. Vámonos. Tercer presupuesto. Y se llama presupuesto probatorio. Y entonces el presupuesto probatorio es con qué datos de prueba o medios de prueba voy a defender mi teoría del caso.
Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y prueba. ¿Con qué actos voy a defender? Qué insistentes, ¿no? Que no, chinga, estoy dando clase. ¿Con qué actos de investigación, datos de prueba, medios de prueba voy a defenderlo? No solamente eso. Entonces, el presupuesto probatorio, vamos a entrar que existen actos de investigación que se van a desahogar como datos de prueba o como medios de prueba. Y estos actos de investigación vamos a demostrar lo siguiente. Uno, el hecho. Dos, la penalidad. Tres, medidas de apremio. Cuatro, reparación del daño. Cinco, legalidad de la detención. Y entonces, a ver, ¿qué les dije? No mames, este güey sí ya está muy insistente, pero no me importa. A ver, ¿sigue en vivo? Sí, sí, creo que ya había. Bueno, sale. A ver, entonces quedamos que el presupuesto probatorio, como su nombre lo dice, lo que hace es que con qué actos de investigación vamos a poder demostrar el hecho, la pena, la reparación del daño, la sanción, la legalidad de la detención, individualización. Anoten eso, individualización de la pena es muy importante. Y todos dicen, ay, ¿para qué la individualización de la pena? A ver, esta es una forma también de liberar a nuestro representado. Cuando nosotros, como defensa, no ofertamos en la intermedia medios de prueba para individualización, para individualizar, entonces lo que va a pasar es que nos pueden poner la máxima. ¿Y qué diferencia hay? Ojo, ahí va, una. ¿Qué diferencia hay de 20 años que te ponen por una violación hasta 40, 50 años? Un buen de años. Porque a los 20, si te das por una violación y también ofreces y haces la reparación del daño, pues a los 10 puedes estar libre. 10 con un día. Entonces, este presupuesto fáctico, jurídico y probatorio es obligatorio que nosotros podamos, entenderlo. ¿Dónde nosotros ocupamos el presupuesto probatorio? La inicial, cuando hiciste la remodelación. Desde la inicial. Sin miedo, no pasa nada. ¿Dónde? En la intermedia. ¿Dónde? ¿Dónde más? En línea. ¿En juicio oral? En juicio. ¿Dónde más? Control de la legalidad. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En revisión de medidas. Revisión de medidas. ¿Dónde más? Cuando no tenemos detenido. En la integración de la carpeta. Y está eso para que le solicitemos a la gente del Ministerio Público que no judicialice. ¿Va? Entonces, desde antes de que se judicialice, los actos de investigación son fundamentales. ¿Dónde más ofrecemos? En la retención, en la detención. ¿Para qué? Para poder obtener la libertad. Entonces,
Presupuesto fáctico, presupuesto jurídico y presupuesto probatorio. ¿Dudas acá? ¿No? Síguele, por favor. Entonces, la teoría del caso es que, así en resumen, es una narrativa que debe de ser simple, lógica y persuasiva. ¿Por qué simple? Porque si tú le vas a llegar a contar un pinche choro que ni tú mismo te estás entendiendo ante el juez de control, me va a votar. Te va a decir, no, güey, no sé ni lo que estás diciendo. Lógico, porque la lógica se aplica en todo el procedimiento penal. Y por supuesto persuasiva, porque debes de llegar al togado. Recuerden, quien gana los asuntos es quien mejor se puede llegar a identificar con el juez, que puedes llegar a entender cómo es más. En algunos asuntos, bueno, en algunos estados tú mismo ya vas conociendo a tus jueces, ¿no? Ya sabes hasta por dónde, ya sabes hasta cómo resuelven, caray. Entonces, ¿y eso qué te lo da? La práctica solamente. ¿Sale? Entonces, la teoría del caso, nuestra teoría del caso, cuando a nosotros nos llega un asunto, lo que tenemos que atender es que debe de contener una descripción del hecho. Por eso, para dar una asesoría necesitamos tener nosotros la carpeta de investigación para que nosotros podamos realmente dar una... Ahora, yo les recomiendo que cobren la asesoría jurídica, porque mientras menos nosotros mismos no empecemos a cobrar, nos va a pasar en algún momento como les pasa a los laboralistas, que entonces ya hasta la gente se acostumbraba que pues la demanda es gratis y hasta que cobre te pago. No, me jodas, nosotros no debemos de ser así. Y entonces tú estás dedicando tiempo, esfuerzo, pagas un curso, y a ratito tú le dices, ¿cómo? Ah, está bien, pinche fácil. No, y me voy con otro que cobra más barato. Cobren la asesoría, al menos yo lo hago. Entonces, debe de contener descripción de los hechos, análisis, marco legal, adecuación típica de la conducta. La que sigue, por favor. A ver, vean esto. Esta diapositiva es bien básica, pero está muy, muy chida, en verdad. Fíjense, una teoría de nada. Dice, una teoría... Sí, no, bueno. A ver, así se lo voy a enseñar aquí para que vean que sí está chido. Vean, esta diapositiva está súper chida, porque te dice que la teoría del caso de nosotros tenemos que aplicar qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué. Si se están dando cuenta, voy a repetir. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y con quién? A ver, estas siete preguntas bien sencillitas, lo que hacen en nuestra teoría del caso es englobar presupuesto fáctico, jurídico y probatorio. Ahí va. ¿Por qué? Cuando tú estás realizando una querella o cuando tú como defensor analizas la querella para poder después destrozarla, te dices, ¿qué fue? ¿Quién fue? Y entonces, ¿quién fue? Tiene que ver con ¿qué fue? ¿Con qué tiene que ver? Presupuesto fáctico, jurídico o probatorio. Práctico. ¿En Facebook no se escucha? ¿Cómo sabes? Ah, sí. A ver, lo voy a finalizar, a ver por qué. ¿Quién sabe por qué? Fáctico, ¿quién? ¿En dónde entra? Presupuesto fáctico, jurídico, probatorio. A ver, va. Master, ¿lo repite, porfas? Sí, va. Lo voy a repetir. Estas 7 preguntas engloban nuestra teoría del caso que nosotros nos tenemos que hacer en todos los asuntos. En todos los asuntos que nos lleguen tenemos que decir qué, cómo, quién, cuándo, dónde, por qué y con qué. Porque esto engloba presupuesto fáctico, jurídico y probatorio. Porque el presupuesto fáctico te dice día, mes, hora y año.
Hecho penalmente relevante. ¿Cómo y cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Con qué? Hay agravantes, atenuantes, calificativas. ¿Por qué? Es decir, si ustedes hacen estas preguntas en cada uno de sus asuntos, en verdad que van a empezar a desmenuzar el asunto en nuestra teoría del caso para que después esta teoría del caso la podamos aplicar para las 26 formas de poder liberar a nuestro representado. Síguele. ¿Por qué es importante la teoría del caso? Pues la teoría del caso es una brújula para que nosotros sepamos y le podamos decir a nuestros representados en qué momento del 211 vamos a poder liberarlo, o al menos una probabilidad. Ojo, nunca se dice, yo lo libero. Depende de ti. ¿No? Pues también confiado en... Claro, depende de muchas cosas, ¿no? Depende que si la parte ofendida es un diputado, entonces, aunque tengas tú, por citar alguno, no es porque tenga algún asunto así. Entonces, güey, yo puedo tener toda la razón. Sí, pero ¿qué crees? No depende de mí. Entonces es importante que nosotros seamos honestos y hablemos de probabilidades. Y entonces la teoría del caso aplicada a la práctica en estas 26 formas para liberar a tu representado te va a dar a ti una brújula para que le puedas decir cuánto, cómo y por qué vas a cobrar honorarios y en qué momento lo vas a poder sacar. Si tú ya leíste el presupuesto fáctico y dice que existió una penetración, tú ya sabes que lo que va a pasar es que va a tipificar con un delito que se llama violación. Y entonces, violación. Y luego sabes que es menor de edad porque ya leíste el presupuesto fáctico. ¿Tú crees que lo vas a poder sacar en la primera, segunda, tercera, cuarta? No, va a estar complicado. Y entonces tú le dices, no, yo conozco al juez, esas payasadas, por favor, no lo hagamos. Nosotros hablemos de una brújula, empecemos a ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. De eso se trata la teoría del caso. La teoría del caso es una chulada. Y a veces nosotros nos vamos, no, yo me voy directamente. No, espérense, hay que tomarnos un momento para analizar cada asunto. Se los juro que yo me tomo así siempre un momento y agarro y empiezo a escribir en el pizarrón cómo chingados le voy a hacer para liberarlo o por dónde me voy a ir. Y entonces tengo mis 26 formas de liberarlo en una lista. Y luego el presupuesto fáctico, me voy a imaginar el presupuesto probatorio. ¿Cuál es el presupuesto probatorio del Ministerio Público? ¿Dónde lo vemos? En la carpeta. Cuando tengamos la carpeta, dividimos nuestra carpeta, cada acto de investigación que tiene y vamos a decir si la alcanza o no la alcanza. Ahora, algo que está pasando mucho y que no nos debemos nosotros de comprometer es que mal hecho, pero los juzgadores lo que hacen es que con el 316, fracción tercera, te dice que para que vincules tiene que haber delito y probable participación. Desde que te dice delito, tiene que encuadrar todo lo que significa un delito y entonces tiene que tener todos los elementos positivos del delito. Sin embargo, no lo hacen y te dicen, no, este no es un juicio atípico y eso te lo voy a dejar para juicio. Es decir, los juzgadores, la neta, se lavan las manos y dicen, hay una vinculación a proceso y después lo liberas de otra forma. Pero está mal. Entonces, teoría del caso es una brújula. Vemos fortalezas, vemos debilidades y vemos cómo voy a construir una narrativa para poderlo liberar. La que sigue, por favor. Vean, esto también es una chulada. Estas diapositivas me las voy a poner ahí. Beneficios de una buena teoría del caso. 5 beneficios. Organización, estrategia, persuasión, defensa y alegatos. Estos son los 5 principales beneficios. Les pongo la diapositiva, se las voy a compartir a todos ustedes los que están inscritos en el grupo. Y entonces en la organización nosotros empezamos a ver y a narrarnos de manera coherente, lógica y por temporalidad en cuál de las 26 formas voy a poder liberar a mi representado. Entonces, en estas formas tú dices, lo voy a liberar en suspensión condicional. Trázate una estrategia.
Por eso la estrategia dentro de la teoría del caso es fundamental. ¿Qué estrategia va a ser? Hey, si ya sabes que son alimentos, es un delito que por más que se lo quieras quitar y aunque desahogues medios de prueba, lo que tienes que hacer para cumplir el delito es atacar el verbo rector del delito. Es decir, si son alimentos y tú ves en la querella y te están diciendo que nada más tiene 2 años que incumplió, ¿cuál va a ser tu estrategia? Cubrir los 2 años. Cubrir los 2 años. Ahora, si ese incumplimiento viene de un ordenamiento familiar, tu estrategia va a ser cumple en la materia familiar, tráete el documento para la materia penal, suspende tu audiencia penal, que no te hagan la imputación y entonces quédate al corriente de los pagos para que en el momento que te ejerza acción penal del Ministerio Público y que te formule imputación, tú digas, al día de hoy no le debo ni un pinche peso. Y entonces, ¿al día de hoy hay delito? No, pero es que antes sí debía. ¿Y qué chingados? Me estás ahorita imputando el delito, no me lo estás imputando antes. Entonces, la teoría del caso es estrategia, es anotar en un pinche pizarrón y decir, ay, ¿cómo le hago? Oye, ¿qué otra estrategia? Que detenido en flagrancia por violación. Y entonces, la víctima, sujeto pasivo, dice, es que me violó, es que me penetró. Pero entonces tú te vas a los actos de investigación del Ministerio Público, que se llama presupuesto probatorio, y te das cuenta que en el dictamen médico no hay desgarro. Y entonces te vas al presupuesto fáctico, que es la querella, y en ningún momento dice que le quitó el calzón. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Güey, no te lo vas a poder llevar sin vinculación a proceso. Tu estrategia es ataca el verbo rector, reclasifica el delito y que se quede como abuso sexual de una mayor de edad y te alcanza hasta para suspensión condicional. Por eso es importante la teoría del caso. Por eso yo no quiero empezar a decirles cuáles son las 26 formas si no entendemos la teoría del caso y sabemos para qué chingados la vamos a aplicar. Porque en verdad que es una brújula. Persuasión, obviamente, convencer, conocer al juzgador, y si no, pues también hasta en la manera en la que tú hablas, en la manera que te expresas, en la manera que eres grosero, todo eso tiene que ver. Si tú vas y eres grosero con una juez y si tú empiezas a hablar mal de las mujeres y es juez mujer, o sea, hay que tener persuasión. La defensa te va a permitir tener posibles debilidades porque vas a saber en dónde te pueden atacar. Por eso la teoría del caso es fundamental. Y los alegatos, bueno, pues tenemos, eso va más enfocado para la vía de juicio. La que sigue. Este registro digital es muy importante para la teoría del caso. Anótenlo, en verdad, es 160185. 160185. Y entonces nos habla que la teoría del caso se puede definir como una idea central o un conjunto de hechos. Y entonces nosotros ya sabemos que nuestra teoría del caso es presupuesto fáctico, jurídico y probatorio. Y que esos tres juntos vamos a analizarlos para que busquemos una o dos o tres o cinco formas de poder liberar a nuestro representado. Y entonces debe versarse y debe de basarse esta teoría del caso en los actos de investigación que fueron desahogados. ¿Ok? Es importante ese registro, bájenlo ustedes, se los aconsejo que lo puedan tener. La que sigue. Otro registro importante de la teoría del caso es 2006 728. 2006 728. Y entonces nos habla que la teoría del caso puede escuchar los argumentos de la parte contraria, pero tenemos que apoyarlas, debatirlas y que tenga que existir un principio de contradicción. Principio de contradicción es fundamental para nuestra teoría del caso. El fundamento del principio de contradicción es artículo 6 y artículo 66. Es decir, el número cabalístico 666 tiene que hablar con como dice mi carnalito el Satara, que es catedrático también de acá de la maestría, apelando al contradictorio.
Ya mandaron las tesis al grupo. Y también les voy a mandar algunos libros que tienen que ver con eso, ¿sale? La que sigue. Esas, déjaselas, la que sigue, ahí la van viendo. Esto sí es importante. Esta es muy importante. Vean ustedes, existen momentos procesales de la teoría del caso. Y vas a decir, ah, cabrón, de esto nunca nadie me había hablado. Momentos procesales en la teoría del caso, sí, por supuesto. Primer momento procesal, en la que nosotros de manera práctica vamos a poder ocupar la teoría del caso para poder liberar a nuestro representado. Punto número 1, actos de investigación. Los actos de investigación, su fundamento se encuentra desde el artículo 212 hasta el 220. Pero recuerden ustedes que el artículo 316 te dice, si estamos hablando de la etapa inicial, que con qué actos, pero no solamente que tú tengas muchos actos de investigación o tú como defensa que le aportes 40 entrevistas, no, lo que tenemos que buscar es que sean idóneos, que sean pertinentes, que sean lícitos, eso sí anótenlo, es importante, la neta, y no viene ahí. A ver, los actos de investigación, cuando nosotros los desahoguemos, ya sea en términos del 261 como un dato de prueba o como un medio de prueba, para que se convierta en prueba, tienen que ser idóneos. Pertinentes. Lícitos. Legales. Para que puedan tener un objeto. La que sigue, fuente. Y la última, resultado. Entonces, a ver, léeme ¿qué te dije de los actos de investigación? Que tienen que ser Pertinentes, lícitos, y puedes ver tus apuntes, no hay pex. Pero si te quieres hacer, dije, ahora va, a ver si me acuerdo, chingar. Idóneos, pertinentes, lícitos, legales, suficientes, no les dije suficientes. Anoten, suficientes no se los dije. Suficientes, que tienen que tener un objeto, fuente y resultado. Cuando tú quieras realizar actos de investigación y los vayas a desahogar en la etapa inicial, yo al menos lo que sí hago es decirle a la togada por qué es idóneo, por qué es pertinente, por qué va a ser en su conjunto suficiente, qué es lícito, qué es legal, cuál es el objeto, cuál es la fuente y qué resultado voy a tener con esto. Eso de resultado, ponle con un marcatextos, cabrón. Resultado. Porque, a ver, si nosotros vamos a debatir una vinculación a proceso, que es una forma de poder liberar a nuestro representado, y únicamente empiezas a leer los actos de investigación, las entrevistas que tienes y toda esa madre, y no le dices al juez qué resultado va a tener, pues ese cabrón no es adivino, ¿eh? Y créelo que tiene 8 pinches audiencias antes y puede estar capadísimo y decir, güey, te escucho porque te tengo que escuchar, cabrón. Pero él, ese güey está pensando en vacaciones. Entonces, si tú le dices, juez, tómese un momento y este acto de investigación es idóneo porque tiene una relación con el hecho penalmente relevante. Y como resultado, después de que usted acabe de escuchar este acto de investigación, se percatará como mi representado no estuvo en el lugar del hecho, motivo por el cual hacer el delito una forma de consumación de manera instantánea y mi representado, de acuerdo a los datos de prueba o al medio de prueba que voy a desahogar, él se encontraba en otro lugar, entonces no puede haber realizado la conducta típica que le están atribuyendo. ¿Va? Es muy importante decirle el resultado. ¿Qué chinga vamos a ganar con cada acto de investigación que nosotros desahoguemos? 2, el objeto de la investigación. ¿Para qué es la investigación? Para esclarecer el hecho. Lo encontramos en el 213. Otro momento importante de la teoría del caso
Se llama principios de la investigación. Vean cómo los 3 puntos, los 4 puntos principales de la teoría del caso los encontramos en la investigación. Entonces la investigación es fundamental, pero no crean que la investigación solamente está en la etapa inicial. Eso es una gran mentira. La investigación para nosotros como defensores está en todo el pinche proceso, en todo. Porque, a ver, tú no eres el defensor, ¿va? En la inicial. Y el cabrón defensor que tenía antes no realiza en términos del 340 la contestación de, por decirlo de manera coloquial, la contestación de la acusación, que se llama en términos legales actuaciones del acusado en la etapa intermedia. No ofrece, o sea, en términos coloquiales, así, no hace la contestación. Y entonces, no ofrece medios de prueba. Y en la intermedia ya no los puedes ofrecer. En la intermedia de manera oral, ¿los puedes ofrecer o ya no? Si tú no contestaste en la fase escrita medios de prueba, ¿los puedes ofrecer de manera verbal? ¿Sí o no? La audiencia intermedia se divide en 2. En la Yo fase creo que no, maestro, que ya no podemos ofrecerlos a menos que sean periciales. Ahí va. Fase escrita. ¿Qué esa voz te quieres? ¿De la Garde? No. Ah, Luzma. Ah, ya. A ver, ahí va. Gracias, Luzma. Gracias. Y ahorita vamos a ver eso. Eso es parte bien fundamental y a muchos, cuando no nos contratan desde el inicio, nos pasa. A ver. La intermedia se divide en 2 fases. Fase escrita. ¿Cómo empieza? Con la acusación. ¿Ok? A ver. Termina la investigación complementaria y tiene 15 días el Ministerio Público para acusar, sobreseer, abstenerse. Que nunca pasa eso, siempre acusan. Acusa. 15 días. Después de esos 15 días, hay 3 días más después de que acusó para coadyuvar. Y ese es el acto jurídico del asesor jurídico o del sujeto pasivo. Y después tienes 3 días más para contestar la acusación. Y en esa contestación de acusación, en términos coloquiales, lo que tú haces es contestas hecho, derecho y ofreces medios de prueba. ¿Hasta ahí vamos bien? Va. Si tú contestaste de manera escrita en la oral, ¿puedes ofrecer pruebas? La pregunta es esa, ¿sí o no? ¿Y por qué? A ver, todos los que están ahí en línea. Iván, Luzma, todos, no sé cuántos estén conectados, pero hasta aquí en Facebook. A ver, se puede. Había usted impartido una clase precisamente para sobre ese tema de poder ofrecer medios de prueba cuando en una defensa Claro. Entonces, nadie me quiso contestar, quémense, no pasa nada, chingada, pues de eso se trata acá. A ver. Bueno, maestro, a mí me ha pasado que he llegado tarde a la defensa y lo que he hecho en intermedia es pedir la reapertura o la reposición del plazo. Y he tenido la suerte de que me han reaperturado la investigación para algunos actos o me han repuesto el plazo de los 10 días para que yo pueda ofrecer. Obviamente ya no estamos sujetos al plazo de investigación que se dio para ambas partes, pero sí, Okay. sí en la intermedia. La reapertura se puede siempre y cuando no haya acusación. ¿Sale? Si tú alegas que no existió y que no tuvo una defensa, el artículo 116 del Código Nacional te dice que para que tú seas defensor tienes que tener cédula profesional como licenciado en Derecho. El artículo 17 te dice que tienes que tener siempre una defensa técnica y adecuada acompañado de un profesionista. Se cumple y no te lo van a querer reponer. Pero la respuesta es sí, sí lo puedes hacer, solamente que tenemos nosotros que tener una teoría del caso, una estrategia para que entonces la Constitución en el 20, apartado B, fracción
quinta, creo, sexta, no estoy muy seguro, te dice que en todo momento la persona acusada puede desahogar y ofrecer medios de prueba en todo momento. Si en juicio se puede, anoten, en juicio, artículo 390, prueba de refutación, prueba nueva, que son dos cosas diferentes, ¿eh? Ahora, ¿cómo se hace? Híjole, estoy en Facebook, no lo puedo decir, pero supongamos, ¿va? Que así pasó, supongamos que así pasó. Hablas con tu representado y tu representado dice, oye, Lick, no manches, yo a mi anterior abogado, en el término de la investigación, le pagué tantas periciales y también tengo tantas entrevistas. Solamente que al canijo, como no le terminé de pagar sus honorarios, nunca me las entregó, pero fue dentro del término de la investigación. Y entonces, eso que está diciendo, tú llegaste sin tener conocimiento, porque apenas te vas a nombrar en la intermedia de fase escrita. Y entonces tu representado dice eso, no lo dices tú, porque tú no, güey. El derecho es para el cabrón que está siendo acusado. Y dice que tiene las pruebas y que le den el término de 3 días para que le pueda hacer el descubrimiento probatorio. Anoten, descubrimiento probatorio, artículo 337. Y te dice el descubrimiento probatorio que tiene que ser por lo menos 3 días antes de la audiencia. Motivo por el cual entonces tú ya vas bien preparado en tu teoría del caso y después de que escuchamos esta violación fundamental al proceso de nuestro representado y por fallas de un abogado técnico y conocedor, no entregó y no hizo ese descubrimiento probatorio y no hizo esa contestación, lo pueden hacer. Si te dice la togada que no, te vas a ir a la apelación. Vienen entrevistas. También entrevistas. ¿Cuál es el secreto? Que en la investigación, el acto sea dentro de la investigación. Ese es el secreto. Porque si entonces le pones una entrevista de hace 3 días, va a decir, oye, no me chingues, la investigación se cerró hace un mes, entonces me quieres jugar chueco. Pero aquí no se trata de jugar chueco, se trata de conocer la ley y tener una estrategia. Y entonces la teoría del caso de un asunto muerto, ya te pusiste los guantes otra vez. Y ahora sí, a ver cómo chinga nos va en juicio, ¿no? Voy a ser más específico y les voy a dejar una audiencia de varias que nos han pasado, porque siempre seguido me pasa así que a mis pobres clientes se van sin eso. ¿Sale? Bueno, entonces, ven ustedes los momentos procesales de la teoría del caso, actos de investigación, objeto de la investigación, principios de la investigación y cuál es el propósito. ¿Para qué carajo estoy yo investigando? Estoy investigando para ver en cuál de esas 26 formas que tengo para liberar a mi representado lo voy a poder sacar. O no solamente liberarlo, sino terminar su asunto. O sea, yo le pongo la palabra liberar porque al fin y al cabo es que obtenga su libertad de ambulatoria o su libertad procesal, que ya no está sujeto a. ¿Ok? Sale. Lugar del hecho. Hay que tener una teoría del caso para el lugar del hecho. Ejemplo. En la etapa inicial hay momentos, todo es importante, pero es un momento muy importante en el cual el artículo 316, anoten, 316 son los requisitos para vincular a proceso y te dice que hay 4 requisitos. Requisito number 1, que hay una formulación de imputación. Siempre la va a haber, porque con eso empieza la audiencia. O sea, en el 316, fracción primera, siempre se va a cumplir. Fracción segunda del 316, que nuestro representado haya tenido la oportunidad de declarar o de guardar silencio. Haya sido como haya sido, si se reservó el derecho o no, pero por lo menos le tiene que decir el juez. Pero aquí viene la parte bonita, la parte chida. 316 fracción tercera, subráyenlo, 316 fracción tercera. Y entonces te dice 2 grandes cosas, que exista delito y que exista una probable participación. Y entonces, en nuestra teoría del caso, en la probable participación, vamos a atacar el lugar de los hechos.
vamos a atacar los indicios que tiene la carpeta de investigación que sean idóneos y pertinentes para justificar un resultado material para que nuestro representado tenga ese grado de probable participación. Hago una pausa acá. Yo les decía, si nos vamos a nuestra teoría del caso y empezamos a realizar actos de investigación, va a ser para sacarlo del lugar del hecho. Por ejemplo, un asunto que llevo con la abogada. Hay pelea. El Ministerio Público le va a imputar delito de lesiones a mi representado. Y entonces mi teoría del caso, yo le pongo, bueno, sí estuvo en el lugar del hecho, pero él no le dio el tubazo. ¿Hay probable participación o no? Sí, yo mismo lo estoy poniendo en el lugar del hecho, cabrón. Entonces, la teoría del caso tienes que atacar en la etapa inicial el delito o la probable participación. Por eso, si nos vamos a ir con la probable participación, sáquenlo del lugar del hecho, o por lo menos no lo hagas que declare, y menos pongas entrevistas que diga, bueno, sí le di un tubazo, pero porque él tenía una navaja. Me vale madre si ese güey tenía una navaja. Tú tuviste que haber presentado una querella por eso, güey. Ahorita tú eres el sujeto activo y tú mismo te pusiste en el lugar del hecho. Y entonces se concatena con el acceso a los indicios, 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, en nuestra teoría del caso, esto es fundamental, ¿eh? Esto que se llama auxilio judicial. Así, ¿qué chingados es el auxilio judicial? Ahí va. Nosotros como defensa peleamos contra el juez, contra el fiscal, contra el asesor jurídico, contra la víctima, contra el abogado, si son menores de edad, contra la Procuraduría de Niños y Niñas de la Fiscalía, contra el DIF, contra nuestros propios clientes. O sea, desde un momento ya nos estamos dando un trompo contra 7 cabrones, para empezar, güey, ¿no? Y entonces nosotros no tenemos acceso, como la Fiscalía, de que gira un oficio. A ver, ahí te va. Tú le giras un oficio al C5 y le dices, pásame los videos de fecha 22 de abril del año 2025 a las 19:08. Te mandan al carajo, cabrón. Entonces, güey, ¿tú quién eres, güey? No, ni madres. Nosotros no somos una autoridad. Por eso cuando digo que hay igualdad entre las partes, para mí no sigue siendo igualdad, ¿eh? Porque el Ministerio Público, ese sí es una autoridad, cabrón. Entonces, auxilio judicial, artículo 73. ¿Cómo lo ocupamos dentro de nuestra teoría del caso? Si nosotros sabemos que sí existe un video y no tenemos el acceso de poder llegar a él, cuando termine, eso nótenlo, eso es importante. Vean ustedes. Primero pongan atención. Control de la legalidad de la detención pasa, formulación de imputación, aclaraciones y precisiones, declara o no declara, solicitud de vinculación a proceso. Y después el juez le va a decir, tienes 3 momentos para resolver tu situación jurídica. En este momento, 72 o 144, ¿va? ¿Me siguen hasta acá? Sale. Si nosotros decimos 144, vamos a pasar a otra audiencia que se llama... No, antes. Medidas cautelares. Claro, medidas cautelares. Y entonces, el delito es del 19 constitucional y este güey sabemos que se va a quedar adentro, ¿ok? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Ya se ubicaron todos en ese momento? ¿En ese momento procesal de la audiencia, sí o no? Me cae de madre que si no digan... Va, a ver. Ya estamos en este pinche momento. Y entonces vamos a ocupar nuestra teoría del caso para un auxilio judicial. Si ya sabemos que está bien difícil y que es el 19 constitucional, voy a solicitarle, antes de que acabe la audiencia, le voy a solicitar al togado, en términos del artículo 73, solicito auxilio judicial porque de acuerdo a mi teoría del caso, necesito que bajo su conducción me mande a traer a
los peritos de la Procuraduría, a los policías que realizaron la aprehensión, que solicites que gires un oficio, porque ya le dije al Ministerio Público que un oficio para el C5, es decir, ¿ya me entendieron qué es auxilio judicial? Si nosotros no lo hacemos en ese momento, ¿cómo te vas a rajar un tiro en la continuación de la audiencia, güey? O sea, si tú le dices al policía, oye, güey, la continuación va a ser en 3 días, preséntate, no seas cabrón, ¿lo va a hacer? Ni a putazos lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahora, ojo aquí, consejo. Entonces, ahí sí ya noten. Consejo. Así anótenle, las 144 horas es el término procesal que tiene nuestro representado. Perdón, es que debo en Coppel. Y esos de Coppel son muy... Y ahorita que ya contrataron a doña Carlota, pa' la madre. Fíjate, 144 es el tiempo procesal que tiene nuestro detenido en su favor para realizar todos aquellos actos de investigación para esclarecer el hecho. Entonces, le tienes que decir a tu representado, si bien es cierto es que ya dijiste 144 horas, pero nada más di que van a ser 24 horas y que vas a dividir tu término. Te digo por qué. Porque le solicito auxilio judicial para que le gires al Ministerio Público y pueda presentar a sus peritos. Porque si no se presentan en 24 horas y le solicitas que con apercibimiento. Si no se presentan en 24 horas, ¿todavía cuánto tiempo te sobra? Ahora, el artículo 97, creo que sí es el 97, desde el 90 que habla de la citación y el 141, te dice que es citación, orden de comparecencia hasta orden de aprehensión. A ver si estoy transmitiendo mi idea. Auxilio judicial, artículo 73. Le digo, voy a ampliar mi término 48 horas. No, te dice 72, no es cierto. El término es para mí y de acuerdo a mi teoría del caso, voy a estar desahogando medios de prueba porque mi representado está privado de su libertad, motivo por el cual a través de usted solicito que le gire en oficio a su superior jerárquico. Para eso tú ya tienes que tener la carpeta de investigación, el acto de investigación, tienes que decir el nombre completo, materia, y tienes que decir para qué lo vas a citar. Es decir, ¿por qué es idóneo? ¿Para qué quiero que lo traigas? Y entonces, si no se presenta, le cambias y le solicitas la forma de conducción. A ver, cámbiale la forma de conducción. Ya lo citaste, múltalo. Ahora, orden de comparecencia. Vas a ver si no se presentan. Y entonces, estás haciendo un minijuicio. Estás haciendo un minijuicio en la etapa inicial. Otra cosa. Ya le desahogaste su medio de prueba al Ministerio Público, ¿eh? Cuando lo quiero ofertar en la intermedia para desahogarlo en juicio, es motivo de exclusión. Tiene que hacer otro acto de investigación en la etapa de investigación complementaria. No puede llevar nosotros los días durante el cumplimiento. Ya van 3 veces que me los chingo así. 3 veces. ¿Alguien dijo por qué? Ah, ya. ¿Por qué? Porque ya le desahogaste su medio de prueba. Por ejemplo, ahí te va. Si yo desahogo mi medio de prueba en la etapa inicial, ya fue valorado por un juez. Y entonces ese mismo medio de prueba ya no lo puedes llevar a juicio porque ya fue valorado. ¿Qué haces? Defensa. Pues cámbiale la fecha nada más y ponle otras cositas más y lo vuelves a ofrecer y lo pones después. Pero entonces vean cómo el auxilio judicial es importantísimo para una teoría del caso. Y entonces, piensen ustedes. Master, ¿y eso aplica, por ejemplo, para todos los delitos? O sea, valga la expresión, digo, finalmente. Esa es una excelente pregunta, carnal. Y te voy a decir una cosa. Ahorita te doy el uso de la voz, colega. Fíjate, a mí me pasó en uno de fraude y de delitos de abogados patronos. Y me dice, y le digo, ¿sabes qué? Auxilio judicial y necesito esto y voy a desahogar. Y me dice la juez,
No, Lick, es que yo le pido, por favor, Lick, que se ajuste al Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el artículo 314 y 315 de nuestro ordenamiento te dice que para los delitos, pero cuando la persona esté privada de su libertad. Y le dije, juez, con mucho respeto, escucho su argumentación, pero es débil su argumentación, porque usted bien sabe que si nosotros nos vamos a qué es más importante, si el Código Nacional o la Constitución y los tratados internacionales, la Constitución no hace un distingo en el artículo 20 constitucional. Busca qué es 20 constitucional, inciso B, no sé qué fracción sea. No es que les quiero dar exactamente la fracción, pero no. Y entonces te dice la Constitución en cualquier momento. Y luego le voy a decir una cosa. Prepondere usted la Constitución con el Código Nacional. Es que nada más es para una vinculación. ¿Y qué? La vinculación es un acto de afectación a mi representado. Y entonces que me dicen, ni madres, yo soy la juez. Va. Le digo en ese momento, resuélveme, apelo, y entonces, como no me dejaron desahogar mis medios de prueba, va para atrás y repone el procedimiento. Otra, como violentó la juez un derecho fundamental. A ver, hay derechos humanos y hay derechos fundamentales. ¿Qué diferencia hay? Los derechos fundamentales son derechos humanos, pero están plasmados en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, cuando un juez o un servidor público violenta un derecho fundamental, es decir, que esté plasmado en la Constitución o en nuestras leyes ordinarias, le presentas una queja y es motivo de suspensión, amonestación o hasta que lo destituyan del cargo. 20 constitucional. Ajá. Fracción cuarta. ¿Qué dice, colega? Vean, ya nos dijo nuestra colega, dice, se le recibirán todos los testigos, ¿ok? Y demás pruebas pertinentes que ofrezca. Entonces, el 314 y el 315 te dice que únicamente cuando estás privado de tu libertad, pero ¿qué chingados es más importante, el código o la Constitución? La Constitución, artículo primero, artículo 20, inciso B, fracción cuarta. Y te dice pruebas, pues. Yo le pido que a la literalidad me diga usted que es una prueba. Y el 261 te dice qué es la prueba. Entonces, ¿te sirve o no te sirve el auxilio judicial para la teoría del caso? Claro. Y entonces de ahí te vas sacando, me regresan el procedimiento. Bueno, fíjense, les voy a decir cómo está ese. Vean qué bonito se llama. Ahorita estoy viendo que ya le pusieron su nombre a mi sala de juicios orales. Se llama Eugenio Raúl Zaffaroni. Anótenlo, busquen este canijo. Es una chulada. Eugenio Raúl Zaffaroni. Está medio con plástico, pero le voy a hacer una placa bonita. La neta sí, ese es de los penalistas que más respeto y leo en el derecho penal. Perdón, me salió un poco de texto. Entonces, auxilio judicial 73 es parte de la teoría del caso. ¿Por qué? Porque entonces si sabemos que el asunto de por sí está de la chingada, difícil, 19 constitucional, y todavía le aumentamos y no le metemos ganchos al juzgador para que entonces busquemos nosotros, ya sea a través de la apelación o ya sea a través del amparo, que obtenga su salida, pues está más cabrón. Por eso la teoría del caso dentro del auxilio judicial es fundamental. Amiga, me ibas a decir algo, pero hablaron en línea. Con la situación de que dice que, o sea, ¿te ha pasado que te dicen que no se Sí. puede desahogar? Claro. No, me dicen que no. Y le dije, bueno, nada más quiero decir, yo qué otra cosa, consejo, ¿qué otra cosa hago? Siempre veo la pantalla y me fijo en qué minuto se da la violación fundamental. Y entonces le digo, no se preocupe, yo nomás déjeme anotar el minuto en la cual usted está violentando un derecho constitucional de mi representado. Pero está en libertad, Lick. No es un delito grave. En la medida cautelar te puse que, ni te puse medida cautelar. ¿Y qué? ¿Y qué chingados? ¿Que lo vincules? ¿No va a castrar? Pues claro que sí. A ver, si te vinculan vas a tener que mocharte con la víctima, chinga. ¿Qué? ¿Quién? Torralba, carnalito. Maestro, yo como siempre de preguntón y exigente,
¿Qué posibilidad Échale. existe de poder ver esa resolución ya así plasmada por escrito? Sí, ¿sabes qué? No solamente eso, carnal. Te voy a pasar la queja administrativa que le presenté al juez. Y entonces, mira, al principio tú crees que si presentas quejas a los jueces y a los ministerios públicos, todos te van a odiar y todos te van a cerrar la puerta. No es cierto. Les caes mal, a huevo, pero pues yo también ya estoy acostumbrado a que caiga mal, cabrón. O sea, uno más, uno menos, me cae mal de que me va a dar igual. Pero te lo prometo que con 3 quejas administrativas a diversos jueces, a la próxima te van a respetar y van a decir, puta, cuidado con este güey. Ahí te va otra. Quería suspender una audiencia. Otro abogado, no yo, ¿va? Otro abogado. Quería suspender una audiencia y entonces presenta, no se presenta su representada y presenta una receta y le dice, es su derecho de estar presente. Y le dice la juez, pero por eso tienes un asesor jurídico. Eres tú la representas. Y le dice el asesor jurídico, sí, pero si en la receta y en la promoción dice que quiere estar, es su derecho estar presente, porque también ella puede hablar. Suspéndela y deme de nuevo día y hora. Le dice al abogado, le dice, no, ¿qué haces contra esa resolución? Artículo 465, anota, recurso de, ¿qué es? Que no es apelación, la apelación es 467, recurso de revocación. El recurso de revocación, artículo 465, se tiene que dar de manera verbal cuando estás en una audiencia o si es a través de una promoción y es un acuerdo, tienes 2 días para poderlo hacer. Entonces, hay 2 supuestos que puedas presentar un recurso de revocación. Si es en la misma audiencia, antes de que acabe la audiencia, porque si no lo presentas, ya consentiste ese acto. Si es fuera de audiencia, tienes 2 días. Un recurso de revocación, como cualquier otro recurso, viene hecho, derecho, prestaciones, agravios. Jóvenes abogados, tomen asiento. Pero acá, carnal, ¿qué no vas a escribir o qué? Ay, güey. Bueno, chinga, pues algunos sí. Entonces, cuando tú presentas de manera oral, apelando, anoten, artículo 44, oralidad, artículo 20 constitucional, oralidad. Cuando tú presentas un recurso de revocación apelando al artículo 1 constitucional, derechos humanos, 465, recurso de revocación, que procede en contra de cualquier resolutivo que no entre en la apelación. Que sea de mero trámite, así te lo dice el 465, de mero trámite. Presenta ese asesor jurídico un recurso de revocación. Y la juez dice, es procedente porque es en tiempo, conforme a derecho, tengo competencia, te resuelven, también se los voy a pasar, te resuelven ese, pues tú tienes el video. Pero ahorita que me quite de Facebook, se los paso. Del asesor jurídico que a fuerza se solió y se suspendió. Entonces, fíjense, le solicitas que se difiera porque no está la víctima, te dice que no. Le presentas recurso de revocación, te dice que no. ¿Qué haces? ¿Ya se te cerró el mundo? ¿Se va a llevar a cabo la audiencia porque la juez quiere? No. Artículo 4 constitucional. Debemos de privilegiar la salud. Entonces, este asesor jurídico que conoce derecho y que aparte pues ya tiene práctica y es mañoso, pues se sentía mal. Se levanta, le dice, múlteme si quiere, me siento mal. Primero es mi salud y si quiere continuar con la audiencia, por eso le presentan queja. Con permiso, sigue con su audiencia. Y entonces dejas a la jueza allí y el defensor, puta, pues se pone, no, pues el Ministerio Público en términos del 12 de la Ley General de Víctimas lo puede representar. Y la juez le dice, no puedo hacer nada. Es el artículo 4 constitucional, vea lo que hizo el asesor jurídico. Le doy 24 horas para que justifique que sí está malo. Se suspende la audiencia. ¿Qué ojo, papá? ¿Se suspende o no se suspende?
A fuerza. ¿Qué tiene que ver eso? Teoría del caso. Se suspendió porque se suspende, chinga. Y entonces, si tú te trazas una forma o un acto que tú quieras realizar, piensen y traigan el fundamento, que se llama presupuesto jurídico, para poderlo hacer. ¿Sale? Te dicen que no puedes desahogar los medios de prueba o los datos de prueba dentro de las 24 horas por la carga de trabajo. Sí. ¿Y qué has hecho ahí? Sí. Lo que te dicen, a ver. Te dicen, sí, sin embargo, esta juzgadora, como es de explorado derecho, yo no soy la administradora de la sala y las audiencias las tengo programadas y tengo otros jueces que van a ocupar esta sala, motivo por el cual no lo puedo hacer. Y entonces lo que yo le he comentado, ese es problema de usted y del gobierno, no es problema de mi representado. Y la Constitución ampara a mi representado. Y si usted puede habilitar horas de la madrugada para poder desahogar la audiencia, no le estoy diciendo que sea a las 8 de la mañana ni a las 10, usted es juez las 24 horas. Y si te van a decir que no, pues qué putiza le vas a acomodar después en la queja, ¿eh? Por ejemplo, en los juzgados, en Puebla, en los federales, mis audiencias me las ponen, hay un juez que las pone a las 2 de la mañana, cabrón. O sea, yo no sé si no lo quiere su mujer, bueno, para empezar si tiene. Hombre, ya no se sabe. Ni tampoco me voy a meter en esos temas. No, con ese argumento, usted es juez 24 horas. Digo, si a las 3 de la mañana no sé cuántas audiencias tengan programadas, le pediría que revisara, por favor. Y con eso vas a ver. Digo, se va a encabronar. Por supuesto que se va a encabronar. Pero si ya sabes que te lo van a vincular, si ya sabes que es un delito grave, aquí todo lo que huele a trata de personas y delitos graves, dicen que hay indicación que todo se quede. Dicen, no sé, pero por lo menos peleale un chingo, ¿no? Para que entonces, en amparo, la verdad, puedan salir. ¿Ok? Sale, la que sigue. ¿Dudas en estos momentos procesales donde se aplica la teoría? ¿Sí o no? ¿No? Va, la que sigue. Entonces, la teoría general del proceso y la teoría del caso, si ustedes se dan cuenta, es hecho, pruebas y norma. Así nosotros la conocíamos. Si te especializas un poquito más, se llama presupuesto fáctico, jurídico y probatorio. Y ya expliqué qué es cada uno de estos, fáctico, jurídico y probatorio. Tenemos 18 en línea y 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá, 7. Dudas hasta acá de teoría del caso. Ahora, ¿ven por qué, aunque nos tardamos 1 hora y media hablando de teoría del caso, tiene que ver un chingo la teoría del caso con todas las formas que vamos a liberar a nuestro representado? Yo no puedo empezar mi libro, yo no puedo empezar este taller sin que nosotros sepamos, entendamos qué es teoría del caso. Entonces, les voy a pasar estas diapositivas, les voy a mandar 1 o 2 libros que por ahí tenemos digitales, ¿qué? 5 libros de teoría del caso con calma para que ustedes lo vayan teniendo. Vamos a estar teniendo este mismo taller todas las semanas hasta que se los juro que terminemos. No me interesa, aunque nos tardemos 7, 8 sesiones. El chiste es que ustedes puedan y yo también tenga más práctica de poder liberar a otra persona. Tenemos otro